Añadir nada. Continuem amb el següent màster, que seria l'Invesmat, que és de la nostra facultat, que tenim així a Jesús García Falset, que es parlarà de... Bueno, pues yo también me presento. Yo soy Jesús García Falset. Muchos de los que estáis aquí me conocéis ya y soy catedrático del Departamento de Análisis Matemático y desde hace 2 años soy el director del máster Investmat. Bueno, este máster viene a completar un poco lo que es el grado. Vosotros sabéis que antes en las licenciaturas duraban 5 años y entonces había más tiempo para que vosotros, los estudiantes, tuvierais una formación más específica de lo que eran las matemáticas. Ahora, con la creación de los grados, se redujo el tiempo y entonces como ya sabéis, unos estudios bastante generalistas y con poca optatividad. Entonces, esto para muchos empleos es suficiente, pero sobre todo para los que se quieren dedicar a la investigación, pues les falta un poco de bagaje matemático. Este máster está encaminado sobre todo a los que quieren hacer investigación, pero vamos, yo no sé, ahora no recuerdo el índice de paro que hay para los estudiantes del máster que acaban, pero si queréis podéis entrar en posgrado, buscáis el máster y allí en la pestaña de calidad está. Yo creo que el paro de los alumnos que acaban no estará por encima del 5%. O sea, más del 95% de la gente que hace el máster también encuentra trabajo en el primer año. ¿De acuerdo? Además, estamos ahora en contacto con determinadas empresas para poder hacer lo que son los trabajos fin de máster industriales con una salida industrial clara. No, o sea, que no solamente principalmente es para la gente que quiera investigar y quiera hacer un tercer ciclo, pero no solamente se reduce a la investigación. También se prepara, como veréis después en las asignaturas, se prepara para el mundo laboral fuera de la enseñanza y fuera de la investigación. Bueno, este máster, como os he dicho, tiene dos vertientes que son una de investigación y otra más enfocada hacia el mundo laboral de empresa, y esto viene avalado porque es un máster interuniversitario. O sea, es un máster que llevamos entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Entonces, ahí ponía los horarios, no sé si lo pone ahí, el horario lo tenía que poner, pero bueno, son 2 días en la Universidad Politécnica y 2 días aquí. Ahí estaba puesto, no sé por qué no aparece. Sí, Jesús, a los días a ocultar. Ocultar. Bueno, es igual, porque eso puede cambiar de un año a otro, ¿no? O sea, es el viernes no hay clase, creo. Y luego son 2 días en la Politécnica y 2 días aquí para que no tengáis que ir en el mismo día desplazaros de una universidad a otra. Además, este máster es de 1 año, tiene 60 créditos, de los cuales 18 son obligatorios, son asignaturas obligatorias, y el resto se dividen entre el trabajo fin de máster y la optatividad. Ahí tenéis los precios que hay a día de hoy, no sé el año que viene cuánto valdrán, pero ese es el precio de cada uno de los créditos. Como son 60, pues el total es el que aparece ahí. Eso lo tenéis en la página web, en posgrado, entráis en el máster y lo tenéis. Pero bueno, yo como estaban esos datos los he puesto. Siempre hay la opción de, como pasaba durante el grado, de obtener una beca de colaboración, una beca general, que os ayuda a sufragar los gastos de matrícula del máster. ¿De acuerdo? Y después, como he dicho, esto habilita para entrar en lo que es el tercer ciclo, que sería el doctorado, que también es compartido con la Universidad Politécnica y también tiene la mención de excelencia. Nuestro grado también la tiene, nuestro máster. ¿De acuerdo? Además, bueno, aquí la manera de entrar en el máster, teóricamente son 15 plazas por la Universidad de Valencia y 15 plazas por la Universidad Politécnica. Pero no os asustéis, o sea, aquí en la Universidad de Valencia
todo el mundo que se matricula se acepta, porque nunca llegamos a 17, 18, 20 estudiantes que tuviéramos que descartar alguno. Todos los que entran de acceso directo, que como veis ahí son los que estudian matemática, estadística, física, química, informática y todas las ingenierías, esos entran de manera directa si hay plazas. Pero que no os preocupéis que hay plazas. O sea, lo digo porque a veces la gente se asusta y dice, pues será más fácil entrar, como soy matemático, será más fácil entrar si me matriculo por la Politécnica. No es cierto. O sea, por aquí es igual de sencillo, igual que difícil que por allí. Es igual. O sea, que la gente que no tenga problemas, que se matricule aquí. Bueno, para hacer un resumen, los trabajos fin de máster son cuando se acaba el máster y vienen a ser ya un trabajo de iniciación a la investigación. Entonces, en esta facultad, los departamentos que formamos parte del máster somos el departamento de matemáticas, que sabéis que allí hay varias áreas de investigación, que son la de álgebra, geometría y matemática aplicada. Y luego el departamento de análisis matemático, que claro, evidentemente el área de investigación es análisis, ¿no? Ahí veis, en los últimos años se han defendido 118 trabajos y ahí tenéis el orden de preferencias de los estudiantes por áreas, ¿de acuerdo? Además, hay un convenio que, por cierto, se acaba de renovar este año con la Universidad de Ferrara, donde es posible obtener una doble titulación, o sea, el máster de aquí, el INVESMAT, y el máster que se da en la Universidad de Ferrara. La manera de desplazarse es un poco complicado para los estudiantes de aquí, de España en general, porque en Europa los grados vienen a ser de 3 años y los másters de 2. En cambio, aquí, como los grados son de 4 años, el máster es de 1, entonces no cuadra muy bien. Pero ahí tenéis más o menos lo que se puede hacer. O sea, lo que tendría que hacer un estudiante de la Universidad de Valencia que se matricula en nuestro máster y quiera la doble titulación, sería el primer semestre hacer las asignaturas obligatorias que hay en nuestro máster y en el segundo semestre se desplazaría a Ferrara, allí haría la mayoría de las asignaturas optativas y encima se quedaría un semestre más para realizar el trabajo fin de máster, que tiene que estar codirigido con un profesor o bien de la Politécnica o bien de la Universidad de Valencia. Muy bien. Bueno, como he dicho antes y como habéis visto, el precio del máster no es barato, no es que esta sea más caro que los demás, sino todos los másters normales vienen a costar más o menos eso. Nosotros decidimos, para ayudar a algunos estudiantes, otorgar 2 premios a los mejores expedientes del grado. No hace falta que sea de matemáticas, sino de cualquier grado que se admita en el máster. 2 premios que tienen una dotación económica de unos 1.000 euros cada uno a los mejores expedientes. Y a estos 2 premios les hemos puesto el nombre de Vicent Caselles, porque este matemático estudió la carrera aquí en Valencia, hizo el doctorado aquí, desgraciadamente falleció hace unos años, pero es un matemático de excelencia, probablemente de los mejores que haya salido de esta casa. Y entonces, en honor a él, decidimos que estos 2 premios, que se dan todos los años, de hecho ahora se tiene que reunir la comisión para otorgarlos de este año, se llaman Vicent Caselles y, como he dicho, tienen una dotación de 1.000 euros cada uno. Bueno, las asignaturas optativas y obligatorias, pues bueno, hay 4 obligatorias, 2 impartidas por profesorado de aquí de la Facultad de Matemáticas y otros 2 por la Politécnica. Como veis, hay 2 que son interesantes porque uno pone iniciación a la investigación matemática y pone que se organiza un mini congreso donde, junto con los seminarios predoctorales, donde los estudiantes pues aprenden a cómo se
desarrolla una charla y cómo se hace una presentación en un congreso. Eso suele ser en el mes de enero. Y luego, como veis ahí, la cuarta es modelización matemática en la industria, o sea, para que veáis que no solamente de matemática pura, sino que hay matemática aplicada, pero aplicada me refiero no de matemática aplicada teórica, sino a la industria, ¿no? De hecho, hay asignaturas optativas que son redes neuronales y tal. Este es el convenio que tenemos con la Universidad Politécnica. Evidentemente, allí en la Politécnica son asignaturas mucho más aplicadas a la industria que las que podemos dar aquí, ¿no? Bueno, para la gente que quiere investigación en matemáticas, aparte de las obligatorias, en los dos departamentos que intervienen de aquí de la facultad en el máster, damos una ampliación de lo que son el álgebra, la geometría, el análisis y la matemática aplicada. Ahí podéis ver, bueno, todo esto lo tenéis en la web de posgrado, ¿no? Y aquí están las optativas que hay, que muchas están pensadas para la industria, ¿no? Bueno, estos son los asistentes de este año al mini congreso. Yo creo que lo que podríais hacer es hablar con alguien que haya intervenido y veréis que están contentos con el mini congreso, porque es un congreso, pero de estudiantes en vez de profesorado. En este congreso también últimamente hemos implantado dos charlas que vienen a hablar del doctorado, para que veáis cómo es la continuación natural del máster el incorporarse en el tercer ciclo, podríamos decir así. Bueno, y esto, el doctorado, pues lo que puedo decir es que gente que ha hecho el máster ha recibido premios de doctorado. Aquí cuando pone el premio Vicent Caselles no es el que damos nosotros a los mejores expedientes, sino el premio Vicent Caselles que pone aquí es en reconocimiento a la labor investigadora y docente que hizo Vicent. La RESME, que es la Real Sociedad Matemática Española, pues otorga unos premios a los mejores tesis doctorales que se han defendido durante el año. Entonces, ahí, como podéis ver, hay dos personas. Realmente, igual hay más, pero que yo no he podido mirarlo este año, ¿no? Y también os digo que, por ejemplo, en el año 2020-2021, aquí en la facultad se han defendido 13 tesis, la mayoría de ellas de estudiantes que en algún momento han realizado el máster de investigación. Y para que lo tengáis, las cosas podéis mirarlas mejor y tal, esta es una página web del máster y del tercer ciclo, porque el tercer ciclo, como os he dicho antes, también es interuniversitario entre la Politécnica y la Facultad de Matemáticas. Esta es la página web nuestra, donde podéis entrar y ahí encontraréis mucha información sobre el máster y también sobre el tercer ciclo. Y con esto he acabado. Esto es todo. ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿No? Lo tenéis todo más o menos. Claro, bueno, si no, como os ha dicho Jesús, entráis ahí en Investmat y ahí está todo. Muy bien. Pues entonces vamos a pasar al coli. Hago una cosa, la prescripción, y me llegó un email la semana pasada que ya se puede realizar, la prescripción al máster. Pues vamos vale, a pasar al muchas coli. gracias. Tú sí que